La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la redención de Cristo y cómo esta redención hizo posible que podamos ser sanados de nuestras enfermedades por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia enseña que cuando Dios creó al hombre en el principio, Génesis capítulo 2 y capítulo 3, Él lo colocó en el jardín del Edén. Y allí en el jardín del Edén, el hombre vivía en plenitud con Dios. El hombre ahí estaba en la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios para nosotros es el jardín del Edén antes de la caída. Eso fue el propósito de Dios desde el principio y hoy todavía sigue siendo ese la voluntad de Dios. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, lo resume. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí están las tres áreas en la vida que Dios desea bendecirnos. Y era lo mismo que ocurría en el jardín del Edén. El hombre allí no tenía pecado, por lo tanto su alma estaba en prosperidad, como dice entonces en el versículo de Juan. El hombre, por cuanto no había pecado, entonces no había entrado en la tierra la maldición del pecado. Por lo tanto, el hombre estaba en salud total, no habían enfermedades. La enfermedad vino por causa del pecado y lo vamos a ver ya mismo. Así que el hombre disfrutaba de salud, como lo dice el versículo de Juan, para que estés en salud. Y el hombre en el jardín del Edén estaba en abundancia, tenía todas las cosas porque Dios le dio ese huerto lleno de frutos y de abundancia total, como dice Juan, para que seas prosperado en todas las cosas. Así que la voluntad de Dios sigue siendo el jardín del Edén antes de la caída para todos nosotros. Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que entender. Para que nosotros podamos recibir milagros del Señor, necesitamos ejercer nuestra fe. La fe es una sustancia que está en el corazón y crece cuando oímos la palabra de Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando nosotros oímos la palabra, entendemos, entonces eso produce fe en las promesas de Dios, esa sustancia. Y esa fe es la que necesitamos ejercitar para recibir los milagros del Señor. Por eso es importante tener el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Algunas personas piensan que no es la voluntad de Dios para ellos, por ejemplo, estar sanos o estar bendecidos con las necesidades que ellos tienen, porque algunas otras personas han estado enseñando y predicando otras supuestas verdades, utilizando inclusive algunos versículos aislados de la Biblia para enseñar que la voluntad de Dios no es sanar a todos, o que la voluntad de Dios es que la gente viva en pobreza o en miseria, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Claro, hay otros que se han ido a otro extremo, diciendo que Dios desea que todos los creyentes tengan aviones o autos de lujos, etcétera, pero no estamos refiriendo a ninguno de los dos extremos, sino a lo que enseña la Biblia. La Biblia es clara y enseña que Dios no quiere que tú estés en miseria, pero que tampoco estés en vanidades, pero que te has prosperado en todas las cosas. Y también la Biblia enseña que Dios desea que tú estés en salud. Ok, vienen las enfermedades, pueden venir las enfermedades porque estamos en un cuerpo humano y estamos en un mundo imperfecto, y pueden venir enfermedades por diferentes razones.
Pero Dios promete que cuando vengan las enfermedades, Él ha de sanar nuestras enfermedades. Porque la enfermedad no es la plena voluntad de Dios para nuestras vidas, y es lo que enseña la palabra de Dios, y lo vamos a probar en esta serie de enseñanzas que vamos a hablar sobre los milagros. Ok, vamos a ver qué nos dice la Biblia, la forma correcta de la palabra de Dios sin entrar a los extremos. Ok, entonces, en el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre, como estamos diciendo, esa es la perfecta voluntad de Dios, ocurrió algo que todos nosotros sabemos. Dios, cuando creó al hombre, lo coloca en el jardín del Edén, Él coloca en medio del huerto dos árboles. Casi todo el mundo habla de un árbol, del de la ciencia del bien y del mal, pero la verdad es que la Biblia dice que habían dos. Al lado de ese estaba el árbol de la vida. Si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir, pero si comían del árbol de la vida, iban a vivir. Y eso expresa que Dios coloca la vida y la muerte frente al hombre para que él tome su propia decisión, ¿ok? Que Dios respeta, ¿ok? Y todos sabemos lo que ocurrió. El hombre y la mujer, engañados por la serpiente, que es Satanás, tomaron del fruto prohibido. Y cuando tomaron del fruto prohibido, entonces la maldición del pecado vino sobre la humanidad. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo expresa de esta forma. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y por Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En palabras sencillas es lo que acabo de enseñar, ¿no? El hombre pecó, tomó del fruto prohibido y Dios le dijo que si comía de ese árbol iba a morir. No solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, pero también una muerte física. Y cuando el hombre tomó el fruto, entró en el mundo la muerte y con la entrada de la muerte vinieron las enfermedades. Porque antes de Adán y Eva comer del fruto prohibido, no habían enfermedades, estaba en completa salud, porque reitero, como dice la Biblia, esa es la buena voluntad de Dios, que estemos en salud. Pero cuando el hombre entonces peca, entra el pecado y entran las consecuencias, la maldición del pecado que incluye las enfermedades. ¿Ok? Dios no es el que envía las enfermedades. La enfermedad vino por causa del pecado, que es producto de la desobediencia que causa la muerte. La enfermedad causa la muerte, la sanidad causa la vida. Por eso es que en muchos pasajes de la Biblia, cuando Jesús estaba en la tierra, Él sanaba a los enfermos, porque Él dijo que venía a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En una ocasión vino un hombre leproso y le dijo al Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si es tu voluntad, si tú quieres, si es tu deseo. Y Él dijo categóricamente, quiero, sé limpio, y lo sanó. O sea, yo quiero que tú seas sanado, y lo sanó. Entonces, vemos que lo que enseña la Biblia es que Dios desea que el hombre sea sanado, porque eso era, la enfermedad es producto de la maldición del pecado, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Que el hombre pecó contra Dios, entró en el mundo del pecado, y con el pecado entraron las enfermedades y entraron también la opresión de los demonios. Dios no quiere que la gente esté atada ni que esté opresionada por los demonios. Esa no es la voluntad de Dios. Dios desea plenitud, que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu, no que seamos poseídos de demonios. Esa no es la voluntad de Dios. Pero como el hombre pecó, pues entonces se vendió a Satanás. Y la Biblia dice que el que es hecho esclavo es esclavo de su señor, y el esclavo no tiene voluntad propia. Así que todo lo que le pertenecía a esa persona, el que lo toma su autoridad, en este caso el diablo, pasa a ser dueño de todo lo que pertenecía. Y el hombre tenía la autoridad que Dios le había dado en el jardín del Edén. Por causa de la creación le dio toda autoridad. La Biblia lo expresa, que Él le dio autoridad sobre toda la creación del mundo. Pero Adán
y Eva perdieron esa autoridad cuando se vendieron al pecado, porque el que es hecho esclavo pierde sus derechos. Así que cuando el hombre pecó, perdió esa autoridad y la recuperó Satanás. Satanás se la robó, debo decir. Satanás le robó la autoridad que Dios le había dado al hombre. Sin embargo, Dios deseaba salvar al hombre y devolverle lo que Satanás le había robado. Así que el Señor planificó enviar a Jesús al mundo para salvar al hombre del pecado y librarlo de las consecuencias del pecado. Una de ellas es la enfermedad, otra es la opresión de los demonios y otra es la miseria y las consecuencias de la palabra el alejamiento de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, ese capítulo se divide en dos áreas y vemos ahí la bendición de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y ahí resume bien claro lo que iba a ocurrir si el hombre desobedecía o si el hombre obedecía, que es lo que estamos hablando. Y en un estudio estaremos hablando sobre eso más adelante. Pero lo que queremos decir es que el pecado trajo las consecuencias de la enfermedad, de la opresión, de la miseria, y por eso el hombre vivía en esa forma. Pero también, como dice la Biblia, el Señor entonces ideó el plan para redimir al hombre de esa maldición, enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Ok, entonces vamos a Isaías capítulo 53, donde ahí en Isaías 53 habla del propósito del Señor de enviar a Cristo a la tierra a morir en la cruz del Calvario. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, el Señor les habló acerca de lo que se llama la Pascua. Debían tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y colocar esa sangre en los dinteles de las puertas para que cuando viniera el ángel de la muerte los librara a ellos. Y luego iban a comerse ese corderito, iban a entrar a la tierra prometida y allí por 40 años Dios lo iba a sustentar de alimentos y dice la Biblia que no hubo enfermo en sus tribus. Fíjate eso, 40 años, más de 1 millón de personas no tuvieron ni una enfermedad porque Dios los sustentó. Y eso fue causa de ese sacrificio del corderito que ellos sacrificaron. El cordero, la sangre del cordero, era para librarlos del pecado. Y al comer ese corderito, ese cuerpo era el cuerpo para sustentar físicamente sus vidas. Y eso es lo que expresa Isaías 53. Veamos lo que dice allí. Del verso 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí está el punto clave. Mira lo que dice ahí, verso 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está clara la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a hacer en la tierra cuando murió en la cruz del Calvario. Él vino a llevar el castigo del pecado. Lo que ocurrió con Adán y Eva. El Señor les dijo: si toman del fruto prohibido, van a morir. Y cuando pecaron, la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Satanás tomó autoridad sobre el hombre y entonces trajo la enfermedad y la opresión. Porque es claro que veamos que la enfermedad no proviene de Dios, sino de Satanás, y lo vamos a ver ya mismo.
la enfermedad viene de Satanás, no de Dios. Dios no envía enfermedad. Alguna persona dice, bueno, pero Dios permite que algunas personas sean enfermas. Sí, porque está la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Pero la perfecta voluntad de Dios, ya hemos hablado y lo hemos probado por la Biblia, que es la sanidad. Ahora, que Dios permite, bueno, Dios permite todas las cosas que ocurren en el mundo, pero Él desea llevarnos al nivel de la plenitud de la perfecta voluntad de Dios. Como dije, estamos en un mundo imperfecto y podemos enfermarnos. Yo mismo he estado enfermo, desahuciado de la ciencia médica, aun cuando soy creyente. He estado en el hospital, estuve 70 días en 3 hospitales desahuciado de la ciencia médica, y eso fue en el 2017. Ya yo era cristiano, era predicador, predicaba la palabra, en cruzadas, Dios hacía milagros, y también recibí esa enfermedad. Pero no por eso quiere decir que porque yo estuve enfermo, Dios no quería sanar, o Dios no sana, o Dios no hace milagros, porque los milagros los hace Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Pero Dios me restauró, me dio vida, y aquí estoy nuevamente predicando la palabra de Dios cuando los médicos me desahuciaron. O sea, Dios hace milagros. Pueden ocurrir enfermedades, pero la perfecta voluntad de Dios, como hemos dicho, es la sanidad. ¿Por qué? Porque como dijimos, aquí lo dice bien claro en Isaías. Jesús murió en la cruz del Calvario por 2 razones, ahí lo dice bien claro. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En resumidas cuentas, el Señor pagó el precio del pecado. El pecado producía muerte, y Dios quería librarnos para que podamos entrar al cielo. Y como cordero fue llevado a la cruz. La Biblia dice que Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel cordero tipo de la Pascua en Egipto es Cristo. Y esa sangre que Jesús vertió fue para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado porque Él pagó el precio del pecado al morir en la cruz. Lo que Adán y Eva debían recibir por causa de su desobediencia, lo que yo debía recibir, lo que cada ser humano que crea en Jesús debía recibir, es la muerte en esta vida y en el infierno. El Señor pagó el precio para que nosotros seamos libres de esa maldición del pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero también dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Egipto que comieran de aquel corderito, y aquel corderito los iba a sustentar para que por 40 años no hubo enfermo en sus tribus. Y cuando Jesús va a morir en la cruz del Calvario, antes de ir a la cruz, de cumplir Isaías capítulo 53, lo que hemos estado hablando, se reunió con sus discípulos en lo que se llama la Santa Cena. Y allí el Señor les dio 2 elementos para que ellos participaran de la cena. Primeramente tomó el pan, lo partió y le dijo: coman todos de este pan, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿ok? El cuerpo del Cordero de Dios, el mismo cuerpo que tenían que comer los israelitas allá en Egipto, ¿ok? Y eso es tipo de lo que iba a hacer el Señor. Y luego le dio la copa y le dijo: tomen de esta copa, beban, que esta es la sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. Y al ellos tomar aquella copa, la sangre de Cristo, estaban diciendo que era la sangre de Cristo que los cubría de pecado. Pero al comer el pan, ese pan simbolizaba el cordero que iba a ser partido para sanidad de su cuerpo. Eso es lo que enseña aquí la Biblia, ¿no? Que Él llevó nuestros pecados y también por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Pablo habla a los corintios de la cena del Señor, le dice que algunos estaban enfermos y debilitados porque no discernían el cuerpo de Cristo,
¿Por qué? Participaban de la cena, pero no discernían el cuerpo de Cristo. Tomaban la sangre, el vino, tipo de la sangre de Cristo, y el pan, pero lo que hacían era un banquete, una fiesta, un ágape cristiano, pero no lo hacían con esa reverencia de recordar el sacrificio de Cristo. Y por no discernir el cuerpo de Cristo, entonces estaban enfermos, dice, habla, debilitados, y muchos duermen. Entonces, todo esto tiene una revelación que se complementa, ¿ok? Lo que el Señor les dijo cuando les quería librar de la muerte, cuando Adán y Eva pecaron, que el Señor les prometió desde ese momento que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, la mujer iba a herir a la serpiente, la iba a pisotear. Ese era Jesús que iba a vencer, que era simiente de la mujer, a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto, el Señor les dio el cordero, tipo de lo que iba a pasar cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y todo tiene relación. Si ves, todo es una armonía, porque la palabra de Dios es así. Nada en la palabra de Dios está por estar, ni un punto, ni una coma. La Biblia dice ni una jota, ni una tilde. Eso quiere decir ni un punto, ni una coma de la ley pasarán. O sea, todo lo que está escrito es un cumplimiento. Por eso es que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que leer toda la Biblia, estudiar toda la palabra. Yo siempre digo, hay que tratar de ser poderoso en las Escrituras. Me gusta ese término, como Apolo. Apolo era poderoso en las Escrituras. Yo creo que cada creyente, Dios quiere que sea poderoso en las Escrituras, que leamos la Biblia, para que no seamos confundidos con estas personas que no leen la Biblia, leen algún otro texto aislado o siguen la enseñanza de algún predicador que establece una doctrina basada en algunas interpretaciones personales y son engañados. Pero vamos a hablar de la Biblia. Por eso es que es importante que tú leas toda la Biblia y que sigas leyendo y leyendo la Biblia, porque cuando lees la Biblia, tú formas una mentalidad analítica, una mentalidad crítica analítica de la palabra, que puedes discernir lo que es correcto y lo que no es incorrecto, porque tú tienes todo el panorama, todo el consejo de Dios, y por eso Dios nos dio la Biblia, para que nosotros hoy podamos tener la Biblia, porque sabía que iban a venir falsos maestros en los últimos días, falsas doctrinas, para que no seamos engañados, y nos dio la Biblia. Nadie tiene excusa de ser engañado. Si eres engañado es por tu responsabilidad, porque Dios te dio la Biblia. Y la Biblia es para nosotros escudriñarla, para que cuando oigamos hoy en día tantas enseñanzas que se hablan, unas buenas, otras regular y otras pésimas, pues nosotros podamos discernir lo que es correcto cuando tenemos el conocimiento de la palabra. Y aquí está la palabra de Dios. En el complemento de todo, la visión general de Dios, de Génesis a Apocalipsis, hay un propósito. Detrás de todas estas escrituras hay una mente única que inspiró a los hombres, pero el conocimiento, la enseñanza viene de Dios, y que trae todo el conocimiento y se enlaza un evento con otro para nosotros entender la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere llevarnos a vivir en esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no permisiva. Cuando leemos la Biblia, conocemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y entonces, al conocerla, podemos ejercer fe. La fe vendrá a nuestro corazón cuando comprendemos la palabra. Y esa fe es la que nos va a guiar a recibir los milagros de Dios. Hoy en día, algunos predicadores dicen que la edad de los milagros no pasó, que eso era para el primer siglo. Para ellos pasó. Y ellos no pueden ver los milagros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para el que cree, todo es posible. Decir que los milagros pasaron es decir que Dios se murió, que ya Dios no tiene poder, que el poder de Dios menguó, y eso es falso. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si ellos creen que no pueden hacer milagros, Dios para ellos no ocurrirá. Pero si tú crees, y yo creo, al que cree,
todo es posible. Yo creo la palabra de Dios es viva y eficaz y está actualmente, porque Dios no se muere. Es más, yo digo más, ahora, en este tiempo, que estamos en el último tiempo, es cuando más la gloria de Dios se está manifestando. Jesús dijo, los que creen en mí, las obras que yo hice, Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estuvo aquí más que 3 años y medio aproximadamente, y hizo obras, pero el propósito de Jesús no era estar siempre aquí, sino ir a morir en la cruz, a ir a la presencia de Dios, a redimir al hombre y a preparar lugar para nosotros. Pero desde allá envió su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y continuar haciendo su obra a través de nosotros. Por eso es que hoy en día, como nosotros vivimos más tiempo en la tierra que Él, porque Él estuvo solo 3 años y medio, entonces podemos orar a Dios y por medio del Espíritu Santo Dios hace más milagros que los que pudo haber hecho cuando Jesús estaba en la tierra, porque Él estaba limitado en esos 3 años. Pero hoy en día en las cruzadas, ¿cuánta gente no ha sido sanado, liberado y hecha obra grande? No por nosotros, porque nosotros no somos el que sana ni el que liberta, sino Dios a través de nosotros. Entonces la iglesia debe hacer la obra de Dios para hacer las obras que Él hizo y aún mayores, porque tenemos más tiempo y podemos llegar a más vidas que en aquel tiempo. Y eso es la grandeza de la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra de Dios. Disfruto tanto estudiando, enseñando la palabra, porque esta es una fuente de agua de vida. Y eso es para ti también. No solamente para los predicadores, todo creyente, la Biblia dice, los que creen en mí, todo cristiano que entre en esa dimensión de consagración, en esa búsqueda y que desarrolle esos talentos y dones, Dios le otorga la autoridad y el poder para predicar el evangelio y ganar almas, para echar fuera a los demonios, para orar por los enfermos y para que se sanen. Esto no está limitado a solamente un grupo pequeño de ministros, no. Esto es para toda la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que Dios habló a mi vida, me dijo, enseña mi palabra, porque Él quiere levantar un ejército de guerreros de Dios, como nosotros lo llamamos, guerreros de Dios que trastornen el mundo. Personas aparentemente normales, común y corriente, pero no son normales, tienen naturaleza divina, sino creyentes que están en la iglesia, que puedan equiparse con toda la armadura de Dios, con todos los implementos de Dios para conquistar el mundo. El mundo nos necesita. Hay muchos perdidos, enfermos y oprimidos, y nosotros tenemos la facultad, el poder y la autoridad y los dones para liberarlos. Por eso es que tenemos que hacer la obra de Dios. Está interesante esta enseñanza. No podemos terminar hoy porque aquí hay una fuente. Vamos a continuar en nuestra próxima enseñanza de esta sección que empezamos hoy, ¿verdad? Que hemos dicho de los milagros. Vamos a continuar esta enseñanza. Espero que sigas con nosotros y puedas estar al tanto para que puedas recibir esta palabra. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción, ahí hay secciones completas de estudios y enseñanzas como esta para que puedas fortalecer tu fe y recibir bendición de Dios, y que tú puedas también recibir la palabra de Dios para que esta palabra produzca en tu vida. Así que no te olvides, suscríbete a nuestro canal y busca esa lista de reproducción y estudia la palabra. Métete con Dios para que tu fe se fortalezca. En la medida que tú busques a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Yo digo, tú tendrás más de Dios cuando Dios tenga más de ti. Si no tienes a Cristo, recibe a Cristo. Si estás apartado, reconcíliate. Y si estás débil, afírmate en el Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.